tardes, amados y amadas. Son las 6:04, estamos 4 minutitos un poquito más tarde, pero queremos darle la bienvenida en esta tarde hermosa que el Señor nos ha regalado, la bienvenida para compartir esta semana especial de santificación. Y gracias por conectarse, gracias por estar del otro lado. Hemos estado escuchando cosas hermosas, ha sido de bendición. Muchos hermanos nos han estado escribiendo, contándonos qué bien que les ha hecho el poder estar conectados el lunes, el miércoles, y Dios quiera y nos ayude para que hoy en esta tarde podamos también ser de bendición para cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a comenzar, entonces vamos directo a la palabra. Y antes de orar, antes de compartir un poquito la palabra, me gustaría tomar un minutito para que oremos y podamos entregarle este tiempo al Señor. Amén. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada persona que en esta tarde se va a conectar. Gracias porque tus palabras son espíritu y son vida. Y gracias, Señor, porque tú en esta tarde nos estás dando una oportunidad nueva de escuchar tu palabra, pero también de que tu palabra, Señor, transforme algo en nuestro interior, que algo produzca, que algo transforme, que algo provoque, Señor. Esa es la oración nuestra en esta preciosa tarde. Señor, hemos separado este tiempo para ser de bendición y para poder portar tu voz, Señor, donde quiera que se encuentren nuestros hermanos, los que están conectándose en esta hora. Nosotros en esta hora te pedimos que tú tomes toda carga, todo peso, toda corrida y que podamos disponer este tiempo en tus preciosas manos para que tú seas glorificado. Señor, aquí está mi vida, tu palabra dice que yo tan solo abra mi boca, que tú la llenarás. Llena mi boca de tu sabiduría, de tu palabra de lo alto, porque tú sabes lo que mis hermanos necesitan donde quiera que estén conectados en esta tarde. Y esta palabra, por más que se refiere a una mujer, es para cada hombre y para cada mujer que en esta tarde se están conectando, para cada joven y aún para cada niño que la escuche. Señor, gracias por todo lo que tú haces. Bendice este tiempo en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces yo les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 13. Es una palabra que estuvo en mi corazón desde el día domingo, después del servicio. Entonces les pido que abran en Lucas 13, 10. Lucas 13, 10 en adelante. Probablemente es una palabra que ya muchos conocen, pero la palabra del Señor, como siempre dice nuestro pastor, si la lees hoy es para hoy, si la lees mañana es para mañana, si la lees pasado es para pasado, o sea, siempre se renueva y es actual, amén. Dice, Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esos 3 versículos son los que quiero compartir en esta tarde. Cortito, preciso, no hay una tremenda revelación, va a ser muy sencillo mi mensaje en esta tarde, pero lo que más importa es lo poderoso que Dios puede hacer más allá del mensaje sencillo o no. Amén. Muy bien, tenemos la historia de una mujer que estaba ¿dónde? En la casa de Dios, en la sinagoga, ¿no? Estuvo enferma por 18 años, pero una de las cosas que llama la atención, y la Biblia nos da el dato, es que ella tenía un espíritu de enfermedad que la poseía. Y por eso, por ese espíritu de enfermedad, ella andaba encorvada, ¿no? Y no podía, ¿qué? Enderezarse. Pero una de las cosas que más me gusta de nuestro Señor es que si estás en el lugar correcto, en el momento correcto, o no importa el momento que estés, pero si estás en el lugar correcto, ahí el Señor te va a ver, ¿sí? Dice que ella donde estaba, en la sinagoga, estaba en la casa de Dios, estaba en el templo, estaba en la iglesia, estaba donde tenía que estar, ¿sí? Y lo más hermoso es que estaba Jesús ahí, y para Jesús la sinagoga estaba completa, llena de gente, y sin embargo Jesús tuvo ojos para ella, ¿sí? Quizá muchas veces, me imagino, ¿no?, con tantos años de enfermedad y tantos años de estar encorvada, ¿qué pasa cuando algo pasa en nuestra vida por tantos años? Llega un momento que uno se acostumbra, ¿no? Me imagino que todo el pueblo, que toda la ciudad estaría acostumbrado a verla siempre encorvada, ¿no? Hay otra de las versiones que leía, o sea, la otra traducción, que decía, en vez de estar encorvada, decía estaba agobiada. Y como que eso hacía que ella se doblara, ¿no?
O sea, podemos buscarle muchas riquezas y mucho paralelismo con nuestra vida, ¿no? Lo que hace la enfermedad, en este caso es una enfermedad. Yo también lo aplicaba a lo que hace el pecado en nuestra vida, cómo el pecado nos doblega, cómo el pecado trae un pesar sobre nuestros hombros que es tan difícil de llevar. Pero lo más hermoso, mis amados, es que en vez de tratar de caminar así encorvados y con ese pesar y con los hombros caídos y la espalda pesada, lo más hermoso es que podemos venir a Jesús. Tenemos acceso a Él. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de acceso. Hay un precio que el Señor pagó justamente para que nosotros podamos tener libertad para ir a Él, para ir a sus brazos de amor. Entonces lo primero que dice es que cuando ella estaba en la sinagoga, a pesar de su situación, estaba ahí, ¿sí? Eso es algo para que rescatemos, porque muchas veces cuando nos pasan cosas, cuando nos sentimos mal, y más esta mujer, fíjense que más o menos a veces cuando hacemos un mal movimiento ya nos duele toda la espalda, te duele todo el cuerpo y ya no querés ni salir de tu casa. Esta mujer no hacía un día ni dos que estaba así, no hacía ni un mes ni 2 meses, hacía 18 años que la azotaba, que la amarraba y que la lastimaba un espíritu de enfermedad, ¿sí? Y sin embargo entonces rescatamos que ella hizo un esfuerzo y dio un paso de fe. Muchas veces uno se desilusiona, uno se acomoda, uno dice, ok, mi realidad no va a cambiar, entonces me quedo en casa, ¿sí? Pero en casa no pasa nada. Hoy sí va a pasar, en el nombre de Jesús, porque es algo especial que estamos haciendo. Pero hablo de la actitud que muchas veces tomamos de ser tan pasivos que no queremos un compromiso, que no queremos ir a la iglesia, cuando el Señor realmente se mueve a través del cuerpo de Cristo. Por eso la trampa, como siempre decimos, del enemigo, de que en tu corazón cierres tu corazón, es decir, nunca más voy a una iglesia, nunca más yo de ahora en más me congrego online. No, mis amados, necesitamos estar en el cuerpo de Cristo, necesitamos abrazarnos, necesitamos darnos la bienvenida, necesitamos que alguien sepa cómo estamos. Para eso es la iglesia. Si alguien no sabe cómo estamos, si la estamos pasando mal, algo está mal. Entonces, o una de dos, o uno no sabe pedir ayuda, o uno está en un lugar incorrecto, donde realmente no están valorando a tu persona, lo digo directamente, ¿sí? Pero si a alguien le importa a tu persona, o vos sabés pedir ayuda, por favor, no calles, siempre golpeá. Para eso es la iglesia, para eso es el cuerpo, para eso están los pastores, para eso está el liderazgo en una iglesia. ¿Amén? Pero esta mujer, calladita, estaba en la sinagoga, porque había escuchado que Jesús iba a estar ahí, ¿sí? Cuando uno tiene una expectativa de que Jesús va a estar en un lugar, va con un corazón abierto a que el Señor haga algo. Y por más que estuvo 18 años batallando con lo mismo y atormentada por lo mismo, esta mujer todavía le queda un poquito de fe para poder estar ese día en ese lugar. Así que no importa tu circunstancia, no importa tu situación, no importa cuán grande sea tu fe en este momento o si la prueba hizo que tu fe quede así de pequeñita, por lo menos hay esperanza cuando hay un poquito de fe para que el Señor pueda obrar algo. ¿Amén? Entonces Jesús la vio donde ella estaba en la casa de Dios. Y no solo la vio, sino que dice que la llamó. ¿Sí? Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó. Y como el Señor sabe todas las cosas, me encanta porque cuando leo la Biblia y veo cómo el Señor Jesús estuvo haciendo milagros, Él es tan personal que nunca hace las cosas igual, ¿no? A algunos le preguntó, por más que eran ciegos, ¿qué quieres que yo haga? Era obvio, pero muchas veces el Señor espera de nosotros que pidamos. Yo creo que hay veces que el Señor sabe cuando nuestras fuerzas están agotadas y cuando no tenemos ni palabras para decirle qué es lo que necesitamos. Por eso ni siquiera creo que le hizo hablar a ella, pero le dijo, mujer, eres libre. ¡Qué poderoso! Eres libre de tu enfermedad, eres libre de tu aflicción, eres libre de tu azote, eres libre. Amo esas palabras, porque una de las cosas que más aprendí y que más me maravillaron del Señor desde que lo conocí fue la transformación que produce el que Dios te haga libre. He visto personas atadas, agobiadas, doblegadas por el pecado, por las ataduras espirituales, literalmente endemoniadas. Quizás suena feo, pero es lo que es. Pero cuando el Señor hace libre, hasta el rostro es transformado, hasta la mirada es transformada, hasta la actitud de la persona es cambiada. Cuando una persona es libre y el Espíritu Santo viene a esa vida después de que esos demonios dejaron ese cuerpo, abandonaron ese cuerpo, nada es más poderoso. Y eso es lo que me enamoró de nuestro Señor, eso es lo que me enamoró de Jesucristo, eso es lo que me enamoró y me hizo quedarme y echar raíces en la iglesia, ver que Dios es un Dios de misericordia, que cuando alguien está atado y viene a los pies de Jesús y realmente quiere ser libre y está dispuesto a confesar y a declarar cosas que muchas veces son
son vergonzosas, son feas, son desagradables, porque todo lo oscuro, todo lo oculto, todo lo que el diablo hace es cochino, es asqueroso muchas veces. Pero cuando alguien está dispuesto a confesar eso y a ser libre y quiere realmente ser libre, aunque no entienda miles de cosas de las cosas de Dios, el Señor en su misericordia se acerca, liberta, restaura, llena, y una persona que entró dando gritos de lo atormentado que estaba, verlo riendo bajo el poder de Dios no tiene comparación. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que predicamos y ese es el Dios que te animamos de donde quiera que estés mirando y estés conectado a creer y a poner y a depositar tu confianza y abrir tu corazón a Él. Amén. Entonces le dijo, mujer, eres libre. ¿Después qué hizo? Evidentemente ella todavía estaba encorvada, ¿sí? Entonces dice que puso sus manos sobre ella. Porque cuando la llamó, ¿ella qué hizo? Se acercó. Y me encanta la palabra de Dios cuando dice que nos acerquemos a Dios, que Él se va a acercar a nosotros. No importa cuán lejos estemos, no importan las circunstancias, no importan las dolencias, no importa cuánto el diablo haya destruido tu vida. Hay esperanza, hay esperanza. El Señor quiere hacer un milagro en nuestra vida, amados. Y dice que cuando el Señor la llamó, ella vino, se acercó, porque para que Él le pueda imponer las manos, ella tenía que estar cerca, ¿sí? Así que acerquémonos al Señor para que Él pueda hacer algo. Y no solo eso, impuso las manos y dice que en ese mismo instante, ¿ella qué hizo? Se enderezó. Mis amados, muchas veces podemos ir a la iglesia y podemos hacer muchas cosas. Y muchos queremos que Dios haga milagros, pero muchos no queremos enderezar nuestra forma de vivir. Muchos no queremos cambiar. Muchos decimos, sí, yo quiero que Dios haga esto, pero no sé por qué, no lo hace. Pero si vos mirás de tu lado, que te toca muchas veces, nos quedamos a la mitad del camino. Muchas veces no queremos rendirnos al 100%. Y en el medio de todo eso, muchas veces es porque hay argumentos en nuestra vida, es porque hay miedos, es porque creemos que si nos entregamos a Dios nos vamos a volver aburridos, es porque si nos entregamos a Dios nos pensamos que Él nos va a sacar todo y vamos a quedarnos vacíos. Eso es una tremenda mentira del enemigo, porque cuando Dios te saca algo, es porque no te sirve, ¿sí? Y no te deja vacío, te da muchísimo más después de eso. Entonces, rompan esas mentiras y rompan todos esos argumentos, porque la única forma de que vos puedas ver un milagro de Dios es acercándote primeramente confiadamente a Él, en transparencia, en honestidad, diciéndole, ok, Señor, yo no quiero la vida que estoy llevando, yo no me voy a conformar a decir, ok, ya lo tuve por 18 años esta enfermedad, bueno, me voy a acostumbrar a que esto es parte de mi vida, parte de mi casa, parte de mi familia. Esa mujer, mis amados, si usted tiene un problema así de estar encorvado, saben que el estar así ni siquiera te permite poder mirar a los ojos a alguien. Eso la aisló, eso la dejó afuera de muchísimas cosas. Y me imagino que el dolor del cuerpo, cuando el cuerpo duele, ustedes saben que uno no quiere salir. Entonces toda esa situación de ella, la miro y digo, qué tremendo, porque a pesar de eso venció un montón de obstáculos para estar donde tenía que estar, para que el milagro del Señor se hecho en su vida. Y lo más tremendo es que quedó registrado en la palabra del Señor. O sea, cuando yo miro tanto, ¿no? Y en uno de los pasajes de la Biblia dice que aún no alcanzarían los libros, ¿no?, para escribir tantos milagros que nuestro Señor hizo. Pero el milagro de ella quedó registrado para nosotros. De miles y miles y miles de milagros que nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y la iglesia hizo en el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué el Señor nos deja este registro? ¿Por qué el Señor nos deja este dato? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en este día? A mí me impacta, porque algo tan sencillo puede ser tan profundo para nuestra vida. Y dice que cuando el Señor se acercó, le puso las manos, ella se enderezó. ¿Y qué es lo primero que ella hizo? Glorificaba a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Mostrar con nuestra vida que nada ni nadie puede hacer las cosas que nuestro Dios hace por nosotros, desde el gozo que nos da, desde la alegría que nos da, desde la fuerza que Él nos da cuando no tenemos ninguna. Amén. Entonces en esta tarde yo te quiero animar a esperar algo de parte de Dios. No importa hace cuánto tiempo que venís sufriendo determinadas cosas o circunstancias, perdón, o circunstancias, no importa hace cuánto que estás en la misma situación como clavado, como estancado. Importa lo que Dios puede hacer hoy. Importa que hoy te estás acercando al Señor. Importa que hoy le estás creyendo. Amén. Ahora, vamos a hacer un segundito, vamos a tomar un segundito y le voy a invitar a mi amada Lilian a que nos venga a contar un poquito quiénes se está conectando, quiénes están del otro lado.
porque esto lo estamos haciendo para ustedes, para cada uno de los que están conectados en esta tarde y para mis hermanos preciosos que están con nosotros en este lugar. Sí, se conectaron Juanis García, Raquel, María Teresa, Anabel, qué bueno, Oscar y Doña Rosa y Jorge Luis Rivera. Muy Dios los bien. bendiga a todos. Bienvenidos, gracias Lee. Bienvenidos, amados. Qué lindo saber que están del otro lado. Y espero que esto sea realmente de bendición para tu vida, como decíamos. Entonces, volvemos a la situación de esta mujer, 18 años. En 18 años, ¿me vas a decir que no vas a batallar con aceptar eso para tu vida? ¿Que vas a aguantártela? ¿Que vas a acostumbrarte? ¿Que vas a acomodarte? ¿No? Y yo no creo que de un día para el otro ya se quedó doblada. Creo que su situación fue empeorando con los años, con el tiempo. No podía levantarse, no podía mirar para arriba. Y llegó un punto donde la gente ya dejó de afectarle lo que a esa persona le pasaba. Quizás vos decís, a mí me cuesta ir a la iglesia porque fui a la iglesia y me pasó así, o alguien se enteró que yo tenía un problema y ya me empezaron a mirar diferente y se empezaron a sentir mal, o nadie me prestó atención. Miren que a veces pasa, porque cada uno muchas veces tiene sus propios problemas, o está en su propio pensamiento, o está a las corridas y hay detalles que se te escapan. Pero mis amados, si ese sos vos del otro lado, yo te quiero decir que no te quedes con esa sensación, ¿no? Con esa sensación de decir, wow, no le importo a nadie. Pasaron 18 años y al final, bueno, evidentemente yo nací para estar enfermo. No, rompe esa mentira en el nombre de Jesús. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Fíjense la mujer que por 18 años tuvo el flujo de sangre, ¿se acuerdan? Y fue diferente, porque ella se acercó al Señor y lo tocó. Y él preguntó quién lo había tocado, ¿no? Y todos le dijeron, maestro, todo el mundo te está tocando, ¿cómo puedes decir quién te tocó? Y él dijo, no, yo sé que salió poder de mí. Alguien se acercó con fe, ¿no? Y ella confesó de que sí, de que había buscado en médico, gastado todo su dinero, todo lo que tenía, y había perdido todo y sin nada se había quedado. Entonces lo único que le quedó fue ir al Señor. Pero lo tocó, se acercó, corrió todos los obstáculos para poder llegar a tocar a Jesús, ¿sí? Después, ¿se acuerdan del estanque de Betesda? El hombre estaba ahí tirado. Quiero que veamos las diferentes formas en que Jesús se acerca a las personas cuando están en una situación, en un problema, en una enfermedad, por demasiado tiempo, ¿sí? El estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Que de tanto en tanto descendió un ángel y el primero que descendía cuando el ángel bajaba y tocaba esas aguas era sanado. Ese hombre estaba postrado, también 38 años, un poquito menos que nuestra vida completa. Y dice que estuvo postrado ahí y Jesús se le acercó a él. Y no se daba cuenta quién era el que se había acercado, pero Dios tenía un propósito para él. Después había otra mujer, ¿se acuerdan? La que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. ¿Y a ella qué le hicieron? La tiraron delante de Jesús, para que Jesús la juzgue. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué les dijo? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice que todos avergonzados tiraron las piedras, se dio media vuelta y se fueron. Y el Señor la levantó y ¿qué le dijo? Vete y no peques más, ¿sí? Entonces vemos que Jesús no actúa con todas las personas de la misma manera. Dios tiene un trato personal con cada uno. Dios permite cosas con cada uno, ¿sí? Escuchaba un testimonio tremendo de un pastor que fue a predicar una ciudad y dice que cuando estaba en esa ciudad se encontró con un empresario muy importante de esa ciudad y él empezó a preguntar, ¿cómo fue que vos conociste al Señor? ¿Cómo fue que te convertiste? Entonces este empresario le contó de que él había comenzado muy humildemente con su compañía, con su empresa y fue creciendo su compañía, creciendo su empresa, fue creciendo su dinero, su capital. Y dice que creció tanto que él empezó a descuidar lo que era su familia, su casa, su esposa, y dice que empezó a ser adúltero, que tenía amantes en cada ciudad donde él viajaba, que lo esperaban y todo, hasta que un buen día, cuando estaba en una de esas ciudades, dice que vino un grupo y se lo llevaron, no me sale la palabra, lo secuestraron. Entonces dice que mientras lo secuestraron, lo amenazaron, decían que lo iban a matar, lo lastimaron, lo golpearon y en eso que él estaba quebrantado, que estaba doblegado, dice que le dijo, Dios, por favor, dame una oportunidad, por favor, yo voy a ser fiel, yo voy a seguir tus caminos. Le habían predicado muchas veces, pero él nunca
quería cambiar justamente por el tipo de vida que él llevaba y no quería dejar nada, no quería soltarlo. Entonces dice que bueno, que de esa Dios la libró. Entonces él empezó a ir a la iglesia, empezó a asistir, empezó a aprender de la palabra, empezó de vuelta a restaurar su matrimonio. Entonces dice que cuando estaba todo aparentemente bien y de vuelta en orden, dice que el pasado quiso volver a su vida. Entonces una de las amantes de muchos años empezó a llamarlo y decirle, ¿sabes qué? Te extraño. Extraño que estés conmigo, extraño verte, extraño que estés, extraño, necesito verte. Y dice que en uno de esos momentos donde, por más que él iba a la iglesia, por más que él escuchaba de las cosas de Dios y eso, él decidió ir a buscar a esta mujer en la ciudad donde él tenía que estar, porque estaba en la misma ciudad. Y cuando fue a buscarla, una vez más lo agarraron y lo secuestraron. Y dice que en ese lugar sus ojos estaban cubiertos, estaban tapados, estaba de rodillas y él lo único que escuchaba era a sus secuestradores diciéndole, pégale un tiro y matalo, pégale un tiro y matalo, es lo único que escuchaba. Y él lloraba y en ese momento empezó a confesar y decirle, Señor, yo en este momento yo me arrepiento en serio, yo te pido perdón, si me das una sola oportunidad más, yo te doy mi palabra y te prometo que todos los días de mi vida te voy a servir, pero te confieso mi pecado, yo soy un adúltero, yo soy un pecador. Y empezó a confesar y empezó a sacar algo que no lo había hecho antes. Y uno de los puntos que a mí me gustaban cuando escuchaba esta historia es que vos podés tener un punto de quiebre. Vos podés tener un punto de quiebre y en ese momento vos te podés replantear un montón de cosas y decir, ok, me voy a acercar a Dios, voy a hacer algo. Pero cuando tú empiezas a marchar bien y se empiezan a poner en orden, las cosas muchas veces te empezás a deslizar de nuevo. Pero si vos en ese punto de quiebre vos no te convertís y te entregás al Señor, no pasa nada, no cambia nada, nada va a ser transformado en tu vida. Para hacérselas cortas al final de este varón, Dios le dio una oportunidad. Esas mismas personas que supuestamente tenían el arma acá y que decían tirale un tiro y matalo, desaparecieron. Pero en un momento, él ni se dio cuenta en qué momento fue, porque dice que él estaba confesando sus pecados, que él estaba arrepintiéndose, que estaba llorando por su miseria, amados. Entonces en esta tarde yo te quiero decir lo mismo, uno puede estar quebrantado, uno puede tener un quiebre, un punto donde dice, oh, ok, algo en mi vida tiene que cambiar, pero si no me arrepiento y me convierto, nada va a cambiar en mi vida. Entonces mi mensaje en esta tarde es, no dejes que el pecado te doblegue, no dejes que el pecado te humille, no dejes que el pecado te lleve tan lejos que te aleje y te haga perder absolutamente todo. El pecado paga mal, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El Señor da vida, el pecado y el diablo dan muerte. Entonces uno va a elegir qué fruto quiere comer y quiere beber. Amén. Entonces yo en esta tarde quiero que podamos pensar juntos qué es lo que queremos para nuestra vida, qué es lo que buscamos para nuestra vida, cómo queremos vivirlo. Amén. Si Dios nos promete que nuestra vida en Él es vida en abundancia, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces uno no puede vivir de esa forma? ¿Será que nos alejamos de Dios? ¿Será que no soltamos completamente el pecado? ¿Que nuestra mente y nuestra conciencia entendemos que tenemos que buscar de Dios o que tenemos que estar cerca? Pero a la vez estamos tan acostumbrados, hace tantos años que practicamos el mismo pecado o las mismas ataduras que nos tienen atados, que es tan difícil romper eso porque no sabemos vivir sin eso. Ok, yo quiero decirles que miremos este ejemplo, que miremos a esta mujer y que veamos que ella, por más que estaba acostumbrada en algún punto a vivir 18 años encorvada, no por eso se conformó, no por eso dijo, ok, esto es lo que es, me conformo y esta va a ser el resto de mi vida. Si esa mujer no hubiera creído, no hubiera estado en la sinagoga ese día. Si esa mujer no hubiera creído, no hubiera dado un paso más de acercarse al Señor. Y yo creo que cuando el Señor la llamó, no solo la vio, la llamó, yo creo que esa mujer pasó como pudo, corrió a todo el mundo, como diciendo, esta no me la pierdo, esta es mi oportunidad. Yo espero que nosotros tengamos la misma actitud, que nosotros podamos decir, esta es mi oportunidad, yo esto no me lo pierdo, yo no me voy a conformar. Ahora otra cosa, para alguien que vivió tantos años encorvado, yo me imagino los siguientes días no habrán sido tan fáciles. Por más que glorificaba a Dios, uno está después de tantos años acostumbrado a sobrellevar ese tipo de carga, a vivir con esas ligaduras, a vivir con las ataduras o a vivir con ese pecado. ¿Y ahora cómo empezamos a caminar de nuevo cuando Dios hace algo en mi vida? ¿Cómo empiezo con Dios? ¿Saben, mis amados? No hay forma de avanzar hacia el futuro si no suelto el pasado. Esa es la otra cosa que en esta tarde yo quiero hablar. No hay forma. Yo muchas veces veo que uno dice, ok,
vamos a decirle a Dios más o menos qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y me voy por todo lo superficial, todo lo que aparentemente puedo ver, pero esta parte, Señor, no me la toques, ¿sabes por qué? Porque esto es parte de mi pasado. Y puede ser que hayas tenido un pasado hermoso, ¿no? Puede ser que hayas tenido un pasado hermoso, maravilloso, o que haya sido un pasado que ni siquiera te querés acordar, pero que siempre está presente ahí. Lo único que te digo es que hasta que no te deshagas del pasado, haya sido bueno o haya sido malo, porque tu fe te lleva a más adelante, a creer que el Señor tiene grandes cosas para tu vida, que hay propósito, que aún todo el sufrimiento o que todo lo bueno que viviste lo va a usar para su gloria. Hasta que vos no puedas extenderte hacia adelante y olvidar ciertamente hasta lo que queda atrás, no vas a poder proseguir, ¿no? Esas fueron las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Ciertamente, olvidando lo que queda atrás, yo prosigo la meta, el supremo llamamiento, como diciendo, ok, el pasado pudo haber sido bueno, pudo haber sido malo, pero es pasado. Y por más que me quiera condicionar en miles de cosas hoy en mi presente, voy a aprender a vivir mi vida a la forma de Dios. Hay un hermano acá en la iglesia, en First Baptist, es un diácono que tiene un testimonio impresionante. Él cuando nació sin brazos, nació sin una de las piernas, sin ninguna pierna, y solo creo que tiene un piecito en una de las piernas. Y dice, cuando nació en el hospital, los padres, los médicos en el hospital le dijeron, ¿sabe qué? Déjalo en la cuna y déjelo morir. Esas fueron las palabras del médico. Y los padres, por supuesto que lo escucharon, se les rompió el corazón, porque la mamá había estado enferma durante el embarazo, entonces había tomado una medicación que hizo que él pierda partes del cuerpo cuando ella estaba embarazada. Era otra época y otra medicina. Y dice que los padres dijeron, de ninguna manera nosotros vamos a aceptar lo que estos médicos nos están diciendo. A él ellos tenían una granja, le empezaron a dar quehaceres para hacer en la casa, limpiar la granja, limpiar un montón de cosas. Amados, si ustedes lo ven a él, él es un hombre de Dios que ama al Señor con todo su corazón, sirve a Dios con todo y no parece una persona en ninguna forma limitada. Esos papás dijeron, nosotros los vamos a criar a la forma de Dios. Lo empezaron a llenar de un montón de versículos bíblicos, le empezaron a enseñar las escrituras, le empezaron a decir lo brillante que él era, y lo es porque es sumamente inteligente. Es sabio y es inteligente, la mejor conjunción, lo más poderoso. Vos lo ves y lo escuchás y te olvidás que ese hombre no puede ni caminar. Es de este tamaño y es un ejemplo tan maravilloso, es tan inspirador. Llegó, trabajaba hasta hace poquitito, se retiró en el Army, pero en los lugares bien altos, bien cabeza, Dios lo puso por cabeza. ¿Y saben qué? Todo empezó porque sus padres no se conformaron con un diagnóstico. Hoy lo ves y él es un consejero espectacular de la iglesia. Él aconseja, él sabe dar palabras al cansado, sabe decirle a la gente que no se dé por vencida, que no acepte un no. Y es un ejemplo para un montón de cosas. Todos lo llaman que es un héroe, porque lo es. ¿Saben por qué? Porque hubo dos padres que no se conformaron con un diagnóstico. Si la vida de él hubiera sido lo que los médicos hubieran sido, él estaría postrado en una cama o ya estaría muerto. Pero ¿saben qué? Él es un varón que sirve al Señor con todo su corazón todos los días. Hasta arma los carros para gente que tienen disabilities para poder moverlo con los brazos si no tienen piernas. Es esposo, es padre, es abuelo. Nada detuvo el propósito de Dios en su vida. Yo lo único que te quiero decir es que las limitaciones no te las da ni el pasado, ni los diagnósticos, ni lo que los demás dicen. Tu diagnóstico te lo da Dios, y el diagnóstico de Dios siempre es bueno, porque los planes de Él son de bien, son de paz, y no te quieren dejar estancado o tirado en una cama, deprimido, angustiado, abatido, pesado o conformado con una situación. Amén. Yo los animo en esta tarde a que podamos aprender de los ejemplos que tenemos alrededor. Hay tantos testimonios, hay tantas cosas. Y mis amados, quizás hay cosas que no son tan notorias, pero son cosas que Dios hizo en nuestra vida. Y nadie puede decirte que no lo hizo, porque tú mismo lo experimentaste. Y el que está esperando un milagro, yo quiero decirte que esta tarde Dios quiere hacer algo en tu vida, que Él quiere hacer un milagro, que quiere operar algo nuevo. Y lo más tremendo, y una de las cosas que sí me llama la atención, es que cuando Jesús hizo esta sanidad, todos los fariseos de esa época es como que se enojaron, ¿no? Porque era día de reposo, ¿no? Y vieron las palabras de Jesús en el versículo 15, cuando dice: Jesús respondió: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Pero miren lo que dice el 16: y esta hija de Abraham, esta hija de Dios,
que Satanás había atado, hay otra versión que dice atormentado, 18 años, ¿no se le había de desatar esta ligadura? Mientras decía que todo el pueblo se regocijaba, había unos cuantos religiositos con esa mente religiosa que muchas veces quieren limitar la forma de obrar de Dios y terminaron avergonzados juntamente por eso. Pero en el medio de todo eso dice que ella había sido azotada. Al principio cuando leímos dijimos que ella estaba poseída por un espíritu de enfermedad. Hay gente que no quiere creer en lo espiritual, pero el punto es que el diablo entra y cuando entra a una vida, entra por una puerta. El diablo no es que una persona, quedé endemoniada. No, el diablo entra porque se le abrió una puerta. Esa puerta se llama pecado, sea lo que sea porque hayan consultado con brujos, sea porque tu vida fue consagrada cuando vos ni siquiera tenías conciencia de eso. Al ocultismo, a lo que sea cual sea la puerta por la que el enemigo entró. Quiero decirte que alguien no entra el diablo o es poseído o es azotado por un demonio o por muchos demonios porque sí. Para que el enemigo entre a una vida y la tome es porque se le dio lugar, ¿sí? Es porque se le abrió la puerta. Entonces quizás tú dices, ok, yo estoy en un punto de mi vida donde no sé qué hacer. Creo que sí que le abrí la puerta al diablo. Creo que sí que el resentimiento, el rencor, la amargura se estancaron tanto en mi alma y en mi ser que eso hizo que realmente el diablo tuviera el pase para poder entrar. Ok, lo que te quiero decir es que sea cual sea la puerta, hoy es el día en donde esa puerta se tiene que cerrar, ¿sí? Porque mientras no la cierre esa puerta y no lo eche fuera el diablo va a estar haciendo y deshaciendo como él se le da la gana. Vamos a ver un poquito más quién está conectado en esta hermosa tarde y esperamos que mientras estamos viendo todo esto, Dios pueda hablar a tu vida, Dios pueda tocar tu ser, Dios pueda sacudir tu corazón y no conformarte más a estar de esa misma forma como venís estando hasta ahora. Se conectaron y le mandamos bendiciones y saludos. Jade, linda, Marina Castaño, Ori de Rubéis, María Teresa Lobosco. Qué y linda. También Miss Rosita, que la queremos Qué mucho. lindo. Mavi. Está Mónica, está Zaida. ¿Quién más está por aquí? Está Shady, Marinita, Raquelita, Anabel, Maru. Bueno, tenemos un montón, gloria a Dios. Sí. Esperamos poder seguirles bendiciendo. Gracias, amada. Entonces, a pesar de la dificultad entonces que tengamos, no nos conformemos. Si ustedes dicen, muchas de las ataduras, mucho de la ansiedad, el temor, la angustia, la soledad que yo tengo la he tenido por años. Ok, llega un día que es el día de tu liberación. Cuando uno dice basta, hay veces que es necesario decir basta y pararse y decir, ya me cansé. No puedo seguir con esta situación de esta forma. Y eso es lo que creo que esta mujer hizo. Dijo, ok, sé que Jesús está ahí, va a estar en la iglesia, va a estar en el templo, yo me voy ahí, aunque esté encorvada, aunque el cuerpo me duela, voy a romper todas las limitaciones y voy a estar ahí. ¿Sí? Entonces eso nos habla de que ella va, pero que Dios está viendo. ¿Sí? Nuestro Dios ve. Mateo 6:18, quiero que podamos ver juntos. Mateo 6:18. ¿Es Mateo 6:18? No, no es Mateo 6:18. Mil disculpas, mis amados. Pero bueno, entonces vamos a ir a otra palabra porque sé que le escribí mal. Quiero mostrarles un ejemplo, o quiero mencionarles un ejemplo que un poquito lo hablamos en el grupo de las mujeres, de Ana, la madre de Samuel. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Ana, la madre de Samuel? Era, ¿qué? Estéril, no podía tener hijos. Y no es solo eso, sino que tenía un rival, una mujer que la contristaba, que la angustiaba y le refregaba en la cara lo que ella tenía para hacerla sentir mal a ella. Y dice que su alma estaba tan angustiada, que llegó a un punto de quiebre donde él le dijo, donde ella no daba más, y se fue al templo, a la iglesia, ¿sí?
Muchas veces no me gusta la expresión que la gente dice a llorar a la iglesia, porque realmente muchas veces vamos a llorar a la iglesia, porque la iglesia es un lugar donde uno se quebranta, donde uno Dios lo limpia, ¿no? Donde uno permite que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Y dice que ella no podía ni hablar, ¿no? De la angustia que tenía, dice que solo movía sus labios. Y dice que Elí, que era el sacerdote de esa época, estaba en el templo y la miraba y pensó que ella estaba, ¿qué? Ebria, borracha. Entonces dice que él la agarró y le dijo, ¿cómo a esta hora del día ya has bebido tu vino? ¿No? Parecía duro, parecía tremendo. A veces que en el día de nuestro quebranto, en vez de ser consolados o levantados, parecería que sin querer la gente no se da cuenta y nos quiebra más. Pero ella ese día hizo un voto a Dios y le dijo, Señor, si vos me concedés este milagro, si vos me das este hijo, yo te lo voy a consagrar todos los días de su vida. ¿Y quién fue el hijo de ella? Uno de los profetas más hermosos, más consagrados y más usados por el pueblo de Dios. No fue cualquier persona, pero a través del quebranto, de la angustia, del clamor de esa mamá, Dios trajo a esta tierra bendita a Samuel, que fue de tanta bendición, de tanta corrección, de tanta integridad, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Entonces, no importa cómo uno está, no importa cómo uno está pidiendo por ese milagro, no importa que tu corazón esté quebrantado, no importa que te salen las palabras, o si decís lindas palabras o no decís nada. Lo que importa es cómo vas con el corazón a Dios. Y la palabra de Dios dice que Él no va a rechazar cuando tu corazón está contrito y humillado. La palabra de Dios dice que cuando tu corazón está humillado, Él te va a mirar de cerca. Mientras cuando tu corazón está soberbio, está como lleno de orgullo, dice que el Señor mira de lejos y resiste a los soberbios. Entonces no miren su dolor o su prueba o su problema o aún la enfermedad como algo del todo malo. Si eso te va a hacer ir a Dios, te va a ir a hacer quebrantar, pero como dijimos, no solo a quebrantar como un punto de quiebre, de decir, ok, algo tiene que cambiar, sino que eso tiene que provocar en tu vida que vos te conviertas, que vos te entregues, que vos dejes de jugar o coquetear con el pecado y te entregues en serio, que tomes tu decisión de amar al Señor. Y por eso ustedes dicen, bueno, pero yo siento que en una época de mi vida yo estaba ferviente, mi corazón estaba lleno, yo servía a Dios, yo conocía a Dios, yo me sentía lleno del Espíritu Santo y eso con los años lo perdí. Yo te quiero decir que la Biblia habla de que nosotros tenemos un depósito, que eso en algún lado de tu vida está, que aunque sientas que está apagado, aunque sientas que el don no está fluyendo, aunque sientas que lo que Dios usaba en tu vida no lo usa de la misma manera, yo quiero decirte primero que Dios no está obligado a usarte siempre de la misma forma, que los tiempos cambian, que vos vas siendo transformado y que vas madurando. Entonces quizás si tus sentidos no sienten lo que sentías antes, no te preocupes porque eso no es lo más importante. Lo más importante es mantenerte fiel al Señor, obedecerle a Él y estar donde Él te quiere. El resto le toca a Él, ¿sí? El avivar los dones, el darte los dones, el usar tu vida, eso va a venir solo. Pero en este día yo te quiero decir que no te compares con los tiempos pasados. Dale gracias a Dios por lo que pasó en el pasado. Pero ¿cómo estás ahora? ¿Dónde Dios te quiere ahora? ¿Qué quiere hacer ahora el Señor en tu vida? Eso es lo importante. Entonces el Señor que hizo, la llamó. ¿Sí? ¿Y ella qué hizo? Corrió hacia adelante. Hay personas que Dios la está llamando y en vez de las personas ir a Dios, salen corriendo. En la historia nuestra, de los 20 años que estamos en el ministerio, hemos visto que cada vez que Dios estuvo a punto, en un montón de familias, en un montón de matrimonios, estaba a punto el Señor de obrar, porque uno de los dos había decidido realmente confesar, sacar lo que tenía que confesar. Cuando vimos que estaba en ese punto, que estábamos a punto de ver la victoria, vimos como la gente, en vez de venir a los pies de Cristo, quebrantarse, romper el orgullo, confesar, ser libre, ser limpio, ser restaurado, vimos como salieron corriendo. Y nos quedamos llorando 1000 veces con el pastor, pues estaban a punto de lo que estábamos orando por tanto tiempo de verlo. Yo te quiero animar para que en vez de salir corriendo por la puerta de atrás, puedas correr a los brazos de Jesús. Y aunque sea humillante lo que tengas que confesar, aunque sea feo lo que tengas que sacar de tu vida, aunque estés muy acostumbrado y tan apegado a ese pecado que tanto te carcome, que tanto te controla, yo te quiero decir que estás a punto de recibir lo que estás orando recibir. Mientras vos corras para el otro lado, en vez de ir a los brazos de amor de Jesús, lo único que vas a recibir es tormento. Mientras muchas veces, yo creo que esa mujer mientras iba avanzando y se iba acercando a Jesús, yo creo que todos estarían murmurando.
Yo creo que todos estarían diciendo, uy, mirá, la que hace 18 años, que está encorvada, ¿qué está haciendo ella acá? ¿Qué se cree que Jesús, qué la ve? Se cree que Jesús va a hacer el milagro. Pero en ninguna parte ella se detuvo. En ninguna parte ella escuchó las voces de afuera. Es más, creo que esa mujer además de encorvada se puso sorda. Miró al Señor y dijo, esta es mi oportunidad y no me la pierdo. Y yo te quiero decir a vos que estás del otro lado de internet, que estás conectado en tu casa, esta es tu oportunidad y no te la podés perder, no la podés dejar pasar. ¿Sí? Dios está a punto de hacer algo en tu vida. En esta tarde vos estás conectado y estás escuchando esta palabra porque Dios te está llamando. El mismo Dios que te llamó hace tantos años atrás. Y quizá te acostumbraste, quizá te conformaste, quizá dijiste, ok, no voy a ir más a la iglesia porque mi marido no quiere ir a la iglesia. Entonces en vez de que él se convierta a mí, bueno, yo me voy a acostumbrar a él, me voy a hacer a él. No, mi amada, no es así. No es así, y no hablo de un divorcio, no hablo de que lo dejes, sino que estés tan lleno del Señor. Y para eso hace falta renunciar a un montón de cosas, para eso hace falta vaciarse de lo que llena, pero que no sacia y que no tiene nada que ver con Dios, para que lo genuino que tenés de Dios, que esa vida que se transmite, que sale, que no puede ser encajada, encerrada, sea algo tan contagioso para los que están alrededor tuyo, que tu marido quiera ir a la iglesia, que tus hijos quieran ir a la iglesia. Amén. De eso se trata. Y lo más hermoso es que, como les dije, Jesús la vio, Jesús la llamó, ella vino al Señor, Jesús le puso las manos, ella se enderezó, glorificó al Señor, pero el Señor tenía una palabra de libertad. Mis amados, ese es nuestro Dios, que da palabras de libertad, que rompe las cadenas. Nunca nos vamos a conformar a ser una iglesia que no ande en el poder de Dios. No quiere decir, cuánto tenemos, pero vamos en pos de eso. Estamos viendo los milagros del Señor, estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, estamos aprendiendo a levantarnos en autoridad para que las enfermedades sean removidas en el nombre de Jesús. Tenemos personas alrededor nuestro, amados, en el trabajo, en un montón de lados que por ahí ignoramos que ellos están enfermos, que tienen problemas, lo único que están esperando es un milagro o simplemente dejarse morir. Y ¿saben qué? Está en nosotros el levantarnos, el dar una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de sanidad sobre esa persona y que esa persona experimente el poder de Dios. Y ¿saben qué? Cuando yo veo que el Señor sana vidas, me maravilla no solo por su poder, me maravilla por el amor del Señor. Me maravilla porque el Señor sé que le conmueve cuando alguien está quebrantado y dolido bajo el poder de una enfermedad. Amén. Y Él venció todo eso. En la cruz Él se llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras ataduras, todo el acta que era contrario. El diablo, es verdad, tiene un acta así largo, una lista que podría decir, sí, porque fulanito hizo esto y esto, pero la sangre de Cristo cubre esa lista. Y esa lista que era contraria a nosotros fue expuesta y clavada en la cruz del Calvario. Pero no es simplemente una hermosa historia que nos acordamos en la Pascua, cuando lloramos que vemos la película de la Pasión, que claro que nos conmueve, pero hay algo más. Esa pasión de Cristo, esa cruz del Calvario, no nos puede conmover solo en Pascua cuando nos acordamos. Nos tiene que conmover cada día. Tenemos que ser conscientes del precio que Él pagó. Y si lo pagó y padeció como padeció, fue para que vos no padezcas más y para que yo no padezca más. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, porque las aflicciones nuestras, hablando de la vida del creyente, no tiene que ver con padecimiento quizá de enfermedad. Tiene que ver con padecimientos por estar siempre resistiendo las huestes de maldad, siempre tratando de estar haciendo el bien y parece que estás caminando siempre contra la corriente. Entonces esas son el tipo de aflicciones que el justo, el justificado por la fe, el que cree en el Señor vive. ¿Sí? Pero no los azotes porque el enemigo nos tiene amarrados, nos tiene agarrados y no nos ha soltado. El diablo, cuando uno le pertenece a Cristo, tiene que soltar. Si yo me entrego, Él tiene que soltarme. No hay opción para el enemigo. Él tiene que abrir sus manos sucias y me tiene que soltar, porque si en un momento fui propiedad de Él porque se lo entregué, porque me entregaron, por lo que sea, ahora soy propiedad de Dios, le pertenezco a Él. Y porque soy propiedad de Él, ahora soy lo que Dios dice que soy. Amén. Esta mujer encorvada glorificaba a Cristo. Vio el poder de Dios, vivió el poder de Dios. Miraba que el Señor había entrado, ¿se acuerdan cuando se encontró en la tierra del Gadareno? Un hombre que decía que visitaba los sepulcros, que estaba atado con cadenas y decía que las rompía, tiene una fuerza sobrenatural, porque
él estaba tomado, si lo leen un poquito en la historia en la Biblia, dice por una legión de demonios, que una legión eran 6.000 soldados, Alex, un ejército de 6.000 soldados, o sea, esa era la fuerza de lo que a él lo poseía. Y dice que él estaba en las tumbas, estaba ahí alrededor y nadie se le podía acercar, no había forma. Pero cuando Jesús vino, dice que el endemoniado gadareno lo primero que hizo fue arrodillarse, y los demonios que ese varón tenían le rogaban a Jesús que no vinieran a atormentarlos antes de tiempo. Así como el enemigo puede doblegarte a ti, ante el poder de Dios y el nombre de Jesús, el enemigo tiene que doblegarse y tiene que soltarte. Y no puedes seguir poseyendo tu vida, no puedes seguir tomando tu familia, no puedes seguir lastimando tu matrimonio, no puedes seguir dividiendo tus hijos, no puedes seguir controlándolos a través de las drogas, del alcohol, de los vicios, de la pornografía. No puede, tiene que soltarlo. ¿Pero cuándo? Cuando uno se rinde al Señor, cuando uno dice, ok, no voy a esperar que me sigan pasando cosas malas para yo quebrantarme y entregarme al Señor. Hoy es el día de decisión, ¿sí? Hoy es el día donde la palabra nos maravilla y la palabra de Dios nos llama a un cambio, una transformación y una decisión radical, radical. Y la única forma de que vos seas libre, completamente libre, no hay otro secreto, es entregándole en serio tu vida al Señor. Tu vida, tu voluntad, tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu familia, todo, todo. Y todo lo que sea tropiezo para tu vida, vas a tener que aprender a tomar decisiones para correrlo. Esto no te bendice, se corre. Así sea una persona que por más que pudo haber sido muy buena con vos y todo eso, o te pudo haber ayudado muchísimo en una determinada época de tu vida, si esa persona realmente es de tropiezo y te lleva a hacer cosas que realmente a vos te separan de Dios, I'm sorry, Dios viene primero. Es el precio de tu libertad. Y por tu libertad y por tu milagro, nadie puede detenerte, solo vos. ¿Sí? Entonces no los estoy retando, no se asusten, pero me pongo seria porque es tan importante lo que Dios quiere hacer, es tan grande lo que Dios quiere hacer, que no quiero subestimar el poder de lo que Dios va a hacer en tu vida. En esta tarde yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar el pecado? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso? ¿Estás dispuesto a que si es necesario pedir ayuda y confesar qué es lo que te está atando para de una vez por todas ser libre, correr a los brazos del Señor, vivir una vida feliz, una vida liviana? Es horrible vivir en pecado, es horrible lo que el pecado hace, es horrible vivir con el peso del pecado, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que dice que uno compara la vida a una carrera, ¿no? Y dice que para correr uno tiene que correr legítimamente, pero que a la vez para correr uno tiene que despojarse de todo el peso. Y habla de que una de las cosas de las que el creyente tiene que despojarse es de todo peso y toda carga que el pecado trae. ¿Sí? Eso quiere decir que el pecado pesa. Y si a la mañana vos decís, wow, yo estoy tratando de dar mis pasos en fe, yo estoy tratando de levantarme en nombre del Señor, pero sin embargo siento que me cuesta levantarme, me cuesta. Ok, empezá a examinarte delante de la presencia del Señor. Empezá a pedirle a Dios que empiece a sacar a luz cosas en tu vida, cosas de las que somos ciegos. Hay veces que uno no peca porque quiere, hay veces que sí, pero hay veces que no, hay veces que no lo hace pensándolo, simplemente es algo que es tan natural, siempre lo hicimos, siempre cometimos ese tipo de pecado por la debilidad que tenemos o lo que sea. Entonces uno empieza a ser ciego, empieza a tener como velos en nuestra vida, que todo el mundo se da cuenta, es como el mal aliento, todo el mundo se da cuenta que lo tenemos, menos uno, ¿no? Entonces yo te pido que seas sincero con Dios. Dios conoce tu corazón, Dios sabe que tenés buen corazón y que muchas veces tenés buenas intenciones, pero que podamos hacer como dice el Salmo 51, examíname, oh Dios, mira si hay maldad, mira mi corazón, ¿no? Como dijo David, ¿por qué no abrimos en el Salmo 51 y vamos a leerlo un poquitito? Si quieren, mientras vamos buscándolo, le invito a Lee a que nos cuente un poquito más quién está conectado, quiénes están del otro lado. ¿Quiénes están del otro lado, Lee, con nosotros? Tenemos a Joana, que se conectó, Cristina, Cantero y David. ¡Ay, bienvenidos, amigos! El Señor les rebendiga. Esperamos ser de bendición para ustedes. Gracias. Ok.
Vamos a leerlo todos, donde estemos, el Salmo 51. La palabra de Dios es veraz. Y cuando uno puede leer estas palabras que David hizo arrepintiéndose, pidiéndole a Dios que lo santifique, que lo purifique, realmente si uno lo hace de corazón, mis amados, el Señor no se va a resistir, va a seguir. Miren lo que dice el Salmo 51, vamos todos juntos a leerlo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, y esto es poderoso, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces el fruto de todo ese proceso y esa santidad va a traer esto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. ¿Por qué le pedía esto? Porque era justamente una de las cosas que le había hecho. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto, sino que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mis amados, el sacrificio que Dios está esperando es ese, que nuestro corazón se quebrante, que nuestro pecado sea abandonado, sea confesado y quitado. Amén. Entonces dice, por más que ustedes hagan, me ofrezcan y den un montón de cosas, ustedes pueden literalmente cumplir con todo lo que se espera que cumplan. Pero si su corazón no está arrepentido, si ustedes no se humillan, si ustedes no confiesan, no pasa nada. Por eso dice, Señor, haz bien con tu benevolencia, empezá a levantar los muros. Parece que el pecado, si ustedes observan en el Antiguo Testamento, cuando los ejércitos enemigos del pueblo de Dios avanzaban y ganaban las batallas y tomaban las ciudades, rompían los muros eran la protección, lo que cubría, ¿no? Y parecería que eso es exactamente lo que el pecado hace. Y Dios, ¿qué hacía? Lo permitía muchas veces justamente para que el pueblo en su quebranto se vuelvan a Dios. Entonces, fíjense, aún así en nuestro quebranto muchas veces puede haber una llamada de atención, pero si en esa llamada de atención no pasa más que eso, nos van a seguir pasando cosas que quebranten nuestra vida hasta que nosotros definitivamente nos entreguemos al Señor. Ahora, ¿es Dios el que nos manda todo eso? No, es el fruto de mi pecado. ¿Sí? Dios no tiene nada que ver con mis decisiones. Dios va a bendecir mi obediencia. Dios va a bendecir cuando me quiero consagrar a Él, cuando me quiero entregar a Él. Y no me va a dejar con los brazos, con las manos vacías, sino que me va a dar todas las herramientas. Porque esa es la otra noticia, que yo no puedo vivir una vida santa si no dependo del Espíritu Santo que constantemente está santificando mi vida, que constantemente está trayendo convicción de las cosas que están mal. Porque si Él no trabaja en mi vida, en miles de cosas no voy a tener idea que estoy haciendo las cosas mal. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a llenar nuestra vida y empieza cada vez más, y es su obra de llenura, de completar lo que empezó nuestra vida. Cuando Él está obrando de esa manera, yo empiezo a tener convicción. Y uno dice, pero ¿cómo me siento mal con esto si lo hice toda la vida y ahora me siento mal? ¿Cómo puede ser? Eso quiere decir que el Espíritu Santo está llegando a áreas y a lugares donde antes no había llegado. Y ese es mi clamor. Espíritu Santo, llega hasta lo más profundo, llega hasta los lugares donde no te dejé llegar, llega a los lugares donde no tengo conciencia de que hay pecado, de que hay suciedad en mi vida, pero que sé que si eso está en mi vida, eso va a limitar lo que vos puedas hacer. Amén.
Como dijimos en un momento, muchos quieren ser tocados, muchos se quedan con la emoción de que Dios los toque, o que se caigan al piso, o que se rían, o que lloren, pero muchos no quieren ser enderezados. ¿Sí? Esta mujer glorificó a Dios después de ser enderezada. No se quedó con el toque, no se quedó con que, con que Jesús la llamó, que la vio, que la tocó, que puso las manos sobre ella, que la enderezó. Perdón, hasta ese punto. Pero cuando la enderezó, la mujer, me imagino, estaría saltando, estaría gritando, dando gloria al Señor por lo que Él había hecho. Mis amados, yo te invito a que no te quedes solo con tu conciencia sabiendo que los ojos del Señor están sobre tu vida. Que no te quedes solo escuchando que el Señor te está llamando. Que no te quedes solo con eso. Que en esta hora permitas que Él te enderece, que enderece tus pasos, que encamines tus pies, ¿sí? Una de las palabras que cuando empecé en los caminos del Señor y leía la Biblia y entendía muy poco, pero la leía igual, trataba de perseverar, a veces me frustraba y la cerraba y decía, ay no, ¿qué voy a leer si no entiendo nada? Y después decía, no, pero tengo que leerla, porque si no también me siento mal. Y la leía y encontré una palabra que decía que por más torpes que fuéramos nosotros, no íbamos a perdernos en el camino, ¿no? Y yo me sentí tan torpe, literalmente, que me dio tanta esperanza para mi vida. Y saben que muchas veces nos podemos equivocar, podemos no entender miles de cosas, podemos muchas veces no entender todo el consejo de Dios, pero cuando uno quiere aprender, cuando el anhelo de seguir al Señor a pesar de todo y pagar el precio, uno quiere, Dios lo sabe, y Dios va a abrir el camino, y Dios va a acomodar las cosas. Pero yo te pido encarecidamente que no solo te quedes con el principio, que no te quedes con el principio de lo que esta mujer vivió, que no te quedes solo con que Jesús te mire, con que Jesús te llame, sino con que Jesús también enderece tu vida, saque tus cargas, quite tus penas, rompa tus ataduras, te libre de tus pecados ocultos, haga lo que tenga que hacer. Y te pido por favor que también te permitas vos quebrantar, porque una de las cosas y los enemigos más grandes en nuestra vida es el orgullo, es la vergüenza. Y muchas veces escuchamos la voz del diablo, de cómo el diablo nos susurra a nuestra mente diciendo, ¿cómo vas a decir que estás practicando este pecado? ¿Cómo vas a decir esto si los hermanos te van a juzgar, no te van a querer más, no te van a aceptar? Es exactamente lo contrario. Para un pastor, para un líder, que alguien venga y pueda confesar que está batallando con algo, realmente hace que nosotros como pastores podamos confiar mucho más y restaurar y darle la buena trompada al enemigo, por así decirlo, y noquearlo y sacarlo de tu vida de una vez por todas. Amén. Yo quiero, estamos ya casi en la hora, pero quiero que podamos cerrar nuestros ojos donde estamos y poder orar y poderle permitir al Espíritu Santo trabajar en nosotros, trabajar en nuestra vida y tomar ejemplo. Todo lo que está en la palabra de Dios fue escrito para nosotros, para que aprendamos. De las cosas buenas hasta los errores de los demás. Y creo que la sabiduría de nosotros muchas veces tiene que ver con que uno no necesita equivocarse tantas veces para aprender. Uno simplemente cuando ve también equivocaciones y cosas en donde los héroes de la fe también flaquearon, también se equivocaron, uno puede aprender de ellos y decir, ok, estoy alertado, tengo que tener cuidado con esto. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos tantas gracias. Te damos gracias porque muchas veces así nos sentimos, como esta mujer encorvada, agobiada, lastimada, azotada, atada. Pero Señor, te damos tantas gracias porque cuando tú te acercas a nosotros y nos miras y pones tus manos de amor sobre nuestra vida no puede ser igual. Lo que antes no podíamos hacer, ahora lo hacemos. Porque tu mano está sobre nosotros. Pero Señor, te damos gracias y te pedimos que así como esta mujer que por 18 años, Señor, padeció, nosotros no necesitamos padecer tantos años. Nosotros hoy mismo podemos ir a tu presencia y permitir que tu Espíritu Santo produzca el milagro que estamos esperando hace tiempo, Señor, en nuestra vida. Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo pueda entrar en los hogares donde quiera que mis hermanos estén y nosotros podamos levantarnos de todo aquello que quiera agobiarnos, de todo el peso que quiere venir sobre nuestros hombros, toda preocupación, toda culpa, toda duda. En el nombre de Jesús, que en esta tarde podamos cambiar la perspectiva, podamos cambiar la forma de ver la vida como esta dama lo pudo hacer, Señor. Esta mujer que no podía ni siquiera levantar su cabeza al cielo, cambió todo en un momento, Señor. Su
su vida fue transformada, su alrededor fue transformado, porque me imagino que las personas que la veían alrededor, las que se gozaban, las que se alegraban, Señor, aún la mirarían distinto después de lo que tú habías obrado en su vida. Señor, en esta tarde nosotros te pedimos poder ser transformados, poder ser libres, poder dejar el pasado, poder volver a sonreír, poder levantarnos cada día con esa esperanza del cielo, con una esperanza nueva de volver a amar, de sacar a nuestros hijos del vicio, del mal, Señor, de ser libres de la culpa, poder ser libres del temor, poder ser libres del rechazo, poder ser libres para pedir la ayuda que necesitamos y abrir nuestro corazón para volver a confiar en alguien, Señor, para ser libres de los complejos, para ser libres de los pensamientos de muerte, para ser libres de la depresión, para ser libres de las ataduras del pecado, libres para darte gloria, libres para vivir una vida santa, libres para soñar cosas grandes para Dios, libres para ver todo lo que perdimos mientras estábamos encorvados, afligidos, agobiados, bajo el peso de atadura, de pecado, del dolor y de la enfermedad. En esta tarde, quien quiera que esté escuchando a través de internet, aquí presente con nosotros, amado, amada, eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre, no importa lo que el hombre hizo en contra de tu vida, no importa todo lo que trataron de matarte y de quebrantarte tantas veces y lastimarte y dejarte tendido en el camino. Importa lo que Dios dice que quiere hacer en tu vida. Por eso en esta tarde levántate en el nombre de Jesús y rompe las ataduras, rompe con tu pasado, rompe con todo aquello. Mira, rompe si es necesario todo lo que aprendiste hasta ahora. Llegó un punto de nuestras vidas con el pastor, con Alex, que muchas de las cosas que por tantos años habíamos aprendido, tuvimos que renunciar a eso y empezar como niños a aprender lo que realmente Dios quería que nosotros aprendiéramos como pastores, como hijos de Dios, como esposos. En esta hora yo te pido que le digas, Señor, dame la oportunidad de ser libre. No quiero vivir más así. En esta hora, Espíritu Santo, yo renuncio a todo lo que me agobia, me ata y trae peso sobre mi vida. Yo renuncio a todo pecado oculto en el nombre de Jesús. Y vengo a ti, Señor, al dador de mi vida, al dueño de mi esperanza, al Señor que me da todo lo que necesito. Y Señor, te pedimos perdón por todo aquello que pudo haberte alejado de nosotros. En esta tarde nos volvemos a ti para que tú vuelvas a nosotros. Y Señor, te damos tantas gracias. Señor, que en el quebranto, que en una situación difícil, no tan solamente podamos reflexionar acerca de lo que tenemos que cambiar, sino que realmente nos convirtamos a ti de todo corazón, Señor. Te lo rogamos. En el nombre precioso de Jesús, y bendecimos tu pueblo aquí presente y en donde quiera que se encuentren. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados. El Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Esperamos haber sido de bendición. Cada tanto vamos a estar haciendo estas semanas de santificación. Empezó el domingo, hicimos el lunes, el miércoles, hoy cerramos viernes. Van a poder verlo más tarde en nuestro canal de YouTube de Edificando a los Santos y en Aviva Church. Los amamos, los bendecimos y gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde. Hasta prontito. Dios les bendiga.